Bien, vamos a nuestro texto a estudiar el día de hoy. Ahí lo tienen en pantalla. Lucas 7. Creo que es antes, ¿no? ¿No? Ahí está. Dice así: ¿con quién pues compararé los hombres de esta raza? No, en la versión 60 dice a esta generación. ¿A quién son semejantes? Son semejantes a los jóvenes que se sientan en la plaza y gritan a sus amigos y les dicen: les tocamos flauta y no danzaron, les entonamos cantos de duelo y no lloraron, porque vino Juan el Bautista que no come ni bebe vino, y dicen: tiene espíritu maligno. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Bueno, es un texto que vamos a explicar porque está un poco confuso ahí, ¿verdad? Pero es parte de una parábola o de una analogía, de igual manera que nuestro Señor Jesucristo hace aquí, en donde está condenando la actitud de aquellos quienes rechazan el Evangelio. Y quiero hablar de una palabra, la palabra malcriado. ¿Alguien ha escuchado la palabra malcriado? Bueno, es una palabra que nosotros entendemos y conocemos bien, ¿verdad? Está cargada de significado, trae a nuestra mente niños que son indisciplinados, desobedientes, desagradables, rebeldes, incorregibles, obstinados e incontrolables. La Biblia los describe como quienes deshonran a sus padres. En Deuteronomio 27:16, por ejemplo, son niños necios que rechazan la disciplina de sus padres. Proverbios 15:5 dice: el insensato se mofa de la corrección de su padre, pero el prudente asimila la amonestación. Ser desobediente a los padres aparece entre la lista de pecados graves. Estos pecados caracterizan a quienes rechazan a Dios. Romanos 1, del 28 al 32, dice: y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó a una mente vana para que hicieran lo indebido, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión. Quienes, aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. Bueno, Jesús dirigió esta parábola a los malcriados de su sociedad. Voy a explicar esta parte de aquí, de lo que estamos estudiando. Aquellos que en esta ocasión estaban presentes, comparó la respuesta de ellos al Evangelio con la de los niños malcriados, ingratos e imposibles de satisfacer. En toda época habrá personas que respondan al mensaje del Evangelio como lo hicieron esta gente de aquella generación.
Sin embargo, ni Juan el Bautista ni Jesús dudaron en confrontar y reprender a las personas con un lenguaje fuerte. Cuando los dirigentes judíos acudieron a ver a Juan el Bautista, abruptamente los saludó con un saludo poco amistoso. ¿Sabes qué les dice? Mateo 3, 7 al 10. ¿Pueden ayudarme a leerlo, por favor? Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento, y no presuman diciendo entre ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. He aquí, el hacha está colocada en la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Gracias. Hasta este momento en la historia, el mensaje del Evangelio lo había predicado solamente dos personas. ¿Quiénes fueron? El mensaje del Evangelio hasta este momento: Juan el Bautista y Jesús. Los 12 aún no habían sido enviados a predicar. Perdón. Y tampoco los 70. Juan el Bautista, quien fue el último profeta y primer predicador del Evangelio, había sido inmensamente popular. Inmensas multitudes viajaban al desierto cerca del río Jordán para oírlo predicar y ser bautizados por él. Estas multitudes lo reconocieron como el verdadero profeta de Dios y el precursor del Mesías, quien habría de preparar el camino para el Mesías. Pero por otra parte, la élite religiosa, de manera arrogante, se negó a confesar su pecado, a arrepentirse y a ser bautizados. Juan era un modelo de firmeza y de constancia. Por ejemplo, el versículo 24 de Lucas 7, no está ahí, perdón, no lo puse, pero dice: al marcharse los discípulos de Juan, empezó Jesús a decirle a las multitudes acerca de Juan. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a dar testimonio acerca de Juan y empezó a decirles a estas personas que venían: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre ataviado con atuendos elegantes? He aquí, los que se atavian con atuendos elegantes y viven en deleites están en los palacios. Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí les digo, más que un profeta. Bien, está dando testimonio nuestro Señor Jesucristo de Juan. Este hombre era firme como una roca, de una pieza como un roble, y no se inclinaría jamás en la dirección del viento que más sopla, como la caña cascada, ¿verdad? Una caña sacudida por el viento, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Salieron a ver eso? Y sabes que ese hombre era firme. Hay predicadores que vienen y se paran en un púlpito a predicar lo que la gente quiere escuchar. Estos son hombres que son como la caña sacudida por el viento en el desierto, que vienen a predicar lo que la gente quiere escuchar. Quieres escuchar lo bueno, lo agradable, lo amoroso, lo que nos conviene muchas veces, y hay iglesias y gente que se para en los púlpitos a predicar acerca de un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio, por ejemplo, que Juan el Bautista predicó y que el mismo Señor Jesucristo predicó. Juan el Bautista era un hombre de una sola pieza, era firme, no se dejaba llevar por las tendencias del mundo. Viene Jesús a decir que él era de abnegación sin par, era un hombre, o no era un hombre, perdón, vestido lujosamente, no era un hombre viviendo en una vida de comodidad y placer, sino por el contrario, vivía en el desierto y en la mayor austeridad. Sin embargo,
La élite religiosa se negó a confesar su pecado, a arrepentirse, a ser bautizada. Su orgullo religioso les hizo rechazar la provisión del Evangelio de la gracia. Por esta razón Jesús dice en el versículo 32, son semejantes a los jóvenes que se sientan en la plaza y gritan a sus amigos y les dicen, les tocamos flauta y no danzaron, les entonamos cantos de duelo y no lloraron. Y voy a explicar esta analogía, esta historia. Era común en los tiempos de Jesús que los jóvenes jugaran a imitar el comportamiento de los adultos. Esto era un juego muy particular en aquel entonces. Al parecer, los de la época de Jesús representaban a menudo dos juegos que reflejaban los acontecimientos más importantes de la vida social judía. Uno eran las bodas y otra eran los funerales, las cuales caracterizaban las ocasiones más felices y las ocasiones más tristes de la vida. Así que en la historia de Jesús, algunos muchachos habían estado tratando de organizar un juego. Ellos, sentados en la plaza, llaman a algunos de los otros chicos que se habían negado a jugar con ellos. Dan voces unos a otros y les dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Esto sugiere que estos muchachos que habían venido y habían tratado de que los otros participaran en el juego de fingir una boda, ya que la música y el baile era parte integral de una celebración de boda. Sin embargo, estos invitados no participarían en el juego, eran obstinados, se mostraban indiferentes y malhumorados, negándose a estar alegres y participar en el baile y el canto, preferían enfadarse. Es como tú ves a los niños jugando y hay niños que simplemente no quieren jugar, se sienten fuera del círculo, y estos hombres así eran. El primer grupo de muchachos trató de hacerlos participar ahora en otro simulacro funeral, pero estos se negaron a participar en este juego. ¿Y qué hicieron estos hombres? Se quejaron, estos jóvenes, nuevamente se quejaron. Dice, les entonamos cantos de duelo y no lloraron. Sí, cuando leemos así probablemente no entendamos mucho, ¿verdad? Dice, son semejantes a los jóvenes que se sientan en la plaza y gritan a sus amigos y les dicen, les tocamos flauta y no danzaron. Una situación alegre. Querían que vinieran a jugar con nosotros y que realmente participaran en este juego alegre, pero ustedes no quisieron. Les entonamos cantos de duelo, también lo hicimos de una manera alegre, quisimos que jugaran con nosotros a esto, pero ustedes tuvieron una actitud indiferente. Les entonamos cantos de duelo y no lloraron. Así que la frustración de estos jóvenes que están jugando es comprensible. Cualquiera que fuera el juego designado, los otros jóvenes no participarían, sea de risa o sea de lloro, ellos no participarían en el juego. Así que la naturaleza del juego aquí no es el asunto de importancia, puesto que cualquiera que fuese el juego, alegre o triste, ellos no participarían jamás. Esto sirve como una ilustración de las personas de esa generación quienes nada les satisfacía. Estas personas, quienes rechazaron el evangelio que vino a traer Juan y después Jesús, eran semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza a jugar
y a tomar todo en broma, aún el asunto de su salvación. Ellos tomaron en broma la predicación de Juan el Bautista y del propio Jesús. ¿Sabes cuál es la mayor ruina del hombre? La mayor ruina del hombre está en no dejarse persuadir de la seriedad que el asunto de la salvación tiene. Esa es la mayor ruina del hombre. La mayor ruina del hombre es aquella que cuando se te presenta el Evangelio, tú te burlas de él, tú lo menosprecias, tú lo haces menos, tú pones mucho más algunas otras cosas de la vida cotidiana, diaria, del diario vivir. Pero muchos de nosotros tomamos la actitud de estos jóvenes, que es increíble lo que nuestro Señor Jesucristo está relatando en esta sección de la Escritura. Porque estos hombres venían a jugar, pero ellos jugaban en serio. Ellos tomaron el juego en serio, aunque era un juego, pero era un juego que tomaron muy en serio y ellos tenían que participar simulando seriamente el lloro o el reír. Pero aún estos hombres que se negaron a escuchar a Jesús, ellos se mostraron indiferentes aún a esto. Así que tú y yo debemos dejarnos persuadir acerca de lo que es importante, de lo que es la salvación. Pero tristemente la vanidad y la ceguera de este mundo perverso, a quien nada le satisface. ¿Recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Esta generación demanda señal. ¿Alguien recuerda esa parte de la Escritura? Venían los fariseos y la gente y querían ver señales. Esta generación demanda señal. Tanto la generación de nuestro Señor como esta generación. Pero señal, dice Jesús, no les será dada, no de la manera como nosotros la buscamos, no de la manera como ellos la buscaban, algo que alivie un estado temporal. No, la Escritura es más grande que eso, es la más grande señal que Dios nos ha dejado, pero solo aquellos que hemos creído por fe podemos ver las grandes maravillas de un Dios que nos da más que señales, nos da una vida transformada, los frutos de su Espíritu en cada uno de nosotros que manifiestan ahora lo que somos en Cristo, el carácter de su Hijo en nosotros. Eso es algo sobrenatural, digno de admirarse. Ver a un perseguidor de la iglesia como el apóstol Pablo, celoso, religioso, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada al grado de ver todo lo que era él, un judío, hebreo, un romano. Era una persona que tenía un estilo de vida intachable en cuanto a la religión, era celoso de la religión, pero dice, yo todo eso lo he dejado como, lo tengo perdido, como basura por seguir a Cristo. Así que cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada al grado de ver todo lo que era como basura por la excelencia, por el amor a Cristo y el ministerio que se le había encomendado. Sin embargo, la gente de hoy, como en los tiempos de Jesús, solamente busca satisfacer el vientre y sus propios deseos. No habéis venido, dice Jesús, porque viste los milagros, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Recuerdas esa escena? Cuando Jesús multiplica los panes y después viene la gente y no quiere ver milagros, no quiere ver el milagro de Jesús, no quiere ver el poder de Dios, quiere saciar el vientre. Y Jesús les dice, tú no vienes por el milagro, tú vienes porque tienes hambre, quieres saciar tu vientre.
Desafortunadamente, es el evangelio que hoy se enseña. El evangelio que se enseña hoy es: ven a Jesús y Él te solucionará una vida en base a tus propias necesidades. Él va a suplir tu necesidad de comer, tu necesidad de esto, de aquello, y te va a ir bien. Esto es lo que se enseña, ¿verdad? Sin embargo, el venir a Jesús y el tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús implica un sacrificio de todas las cosas. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Ese es el seguir a Jesús. Ese es el sacrificio al que se nos demanda a cada uno de nosotros. Pero estos hombres no querían dejar su religiosidad, su ostenticidad, y vamos a ver cómo condenó Jesús y Juan el Bautista su manera de vivir. Porque vino Juan el Bautista, versículo 33 en adelante, vino Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y dice: tiene espíritu maligno. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, comer pan y beber vino simbolizaba el patrón normal de la vida social en los días del diluvio. Estaban comiendo, como nos dice Mateo 24, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio, ¿y qué pasó? Se los llevó a todos. Pero esta era la condición de vida, el estilo de vida de los judíos o de la raza humana. Hoy en día sí vive la raza humana. Hoy en día la gente trabaja para el fin de semana poder tomar y beber y satisfacer su necesidad, ¿verdad? Ser llevados a una condición de mente disoluta, en donde podamos inhibir nuestras responsabilidades y es mejor escapar de ellas, y voy a tratar de que mi mente escape de eso, y ese es el tipo de vida que se lleva hoy también. Pero ¿sabes que el estilo de vida radical de Juan constituía una total separación y condenación de la sociedad judía? En vez de consumir pan, por ejemplo, la comida de Juan era langosta y miel silvestre. En lugar de usar ropa elegante como los fariseos, como esta gente que venía a él, Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Mateo 3:4 dice: Juan tenía una vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero en su lomo, y se alimentaba con langosta y miel silvestre. Así que, en vez de vivir en un entorno lujoso, él estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Tenía un voto nazareo. Hablamos del voto nazareo con Sansón cuando hablamos y predicamos la vida de Sansón. Y este voto nazareo impedía beber vino. Por lo tanto, las tendencias culturales y las modas de la sociedad en aquel entonces no tenían ninguna influencia en Juan. Sin embargo, cuando esta gente viene a Juan el Bautista, ven el estilo de vida de Juan el Bautista, cuando ellos debieron haber sido confrontados por el estilo de vida de Juan, ellos por el contrario decían que tenía espíritu maligno, asociando la manera como los endemoniados vivían en los lugares apartados, como en el caso del endemoniado gadareno, por ejemplo, que vivía en los sepulcros, desnudo, violento. Pero aunque Juan no era así, por el simple hecho de vivir en un lugar apartado y desértico y vivir muy diferente a como los demás vivían, concluyeron, debido a su incredulidad, que tenía espíritu maligno.
Así que muchas personas rehúsan creer y van a poner un pretexto y van a poner otro pretexto para no creerle a Dios, para no querer entregar sus vidas por completo a Cristo. Eso lo hicieron estos fariseos, estos malcriados, como vimos esa parte. Ellos son comparados a estos niños malcriados que no quieren tomar en serio las cosas de su salvación. Y cuando debieron ver a Juan el Bautista, un hombre intachable, íntegro, que no se mezcló con las modas, con el afán del mundo en aquel entonces, sino que él fue apartado para vivir una vida de austeridad completa, para vivir en ayuno, para vivir una vida consagrada completamente a Dios. Cuando fue un hombre firme, íntegro en toda su manera de vivir, cuando vino y predicó al arrepentimiento y a traer una palabra acerca del juicio venidero y de que la gente debía arrepentirse de una manera dura, y les dice: generación de víboras, aquellos que venían a él vestidos lujosamente. Y cuando estas personas debieron ser confrontadas a su manera de vivir por el estilo de vida de Juan y por su predicación, estos hombres en su necedad dijeron que este hombre tenía demonio. Es triste encontrar excusa para no creerle a Dios. Pero sabes que no solamente se detiene ahí la escritura. Dice, versículo siguiente: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. He aquí es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Perdón. Bueno, Jesús comía con publicanos y fariseos con la esperanza de hacer el bien tanto a los unos como a los otros. Sin embargo, a través de esta historia, el Señor reprende a los corazones que rechazan su mensaje. Juan era sobrio, era severo, era un predicador de juicio que llamaba al arrepentimiento, condenando y dando testimonio con su conducta y su manera de vivir a aquella generación. Debemos aprender de él, que no se movía como la caña en el desierto, sino que era un hombre de firme convicción y propósito. ¿Aprendemos algo de la vida de Juan? Sí. Aprendemos a no ser movidos por el viento, por las modas, por las tendencias humanas, por la cultura, por todo lo que este mundo ofrece. Tú y yo no debemos ser movidos en nuestra fe y en nuestra manera de vivir y en nuestra manera en cómo obedecemos la Escritura en base a lo que el mundo ofrece. Esto es algo que nos enseña Juan y la vida y la manera de vivir de él. Pero también vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien comía con publicanos y fariseos con la esperanza de hacerles el bien tanto a uno como a otro. Esto no significa que tú y yo debemos ser apartados del mundo para estar en un monasterio o cosas así, ¿verdad? Como hoy lo vemos en algunas religiones, sino que estamos llamados también a convivir con la gente que está perdida y que necesita ver a Jesús en nuestras vidas, ver el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas y que ellos puedan salvarse. Así que esta es la parte final de esta enseñanza. Versículo 35. Pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Tú y yo fuimos llamados a comunicar a través de nuestras vidas el mismo mensaje que Juan vino a traer. Condenamos con nuestra manera de vivir a aquellos que abiertamente rechazan y se burlan y tienen por menor el evangelio que hemos de proclamar. Persuadimos a que vengan al Señor a aquellos a quien Él llama. ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo es que tú y yo vivimos? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque este versículo es algo interesante. Pero la sabiduría de Dios, está hablando de la sabiduría de Dios,
Esta sabiduría ha sido justificada por sus hijos. La pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad en mi vida y es verdad en tu vida? ¿Es verdad que es justificada? ¿O somos de tropiezo para otros? Tú y yo debemos vivir vidas primero como Jesucristo. Es nuestro modelo a seguir. Pero vemos el testimonio de un gran profeta, el último profeta y el primer predicador del Evangelio, quien de igual manera nos enseña cómo vivir. ¿Cómo condenas tú la vida de otro? A través de tu testimonio de vida. Y no es que yo quiera condenar a los que hacen el mal, pero yo no voy a decir que tú estás mal, o que tú esto, que tú aquello. Mi estilo de vida condena la mala actitud, la mala manera de vivir de aquellos que rechazan a Dios. Pero cuando tú y yo no tenemos un estilo de vida como el que Dios, o como el que debemos reflejar, si es que hemos nacido de nuevo, entonces esta parte queda un poco sin entender para cada uno de nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, clemente, compasivo, quien se mezclaba con pecadores a quienes había venido a salvar. Pero al final lo que resalta en esta historia no es el estilo de ministerio lo que importa, sino la sustancia del mismo. Aunque el énfasis fue muy distinto, tanto como en el caso de Juan, fue muy distinto al de Jesús. Ellos llamaron al arrepentimiento, prometieron perdón, advirtieron del juicio. Sin embargo, siempre en cada generación habrá gente malcriada espiritualmente, que rechaza la verdad, como aquellos que se negaron a llorar con Juan o reír con Jesús. Los sabios métodos de Dios han quedado justificados, declarados buenos y correctos en base de los efectos que ha producido en quienes han obedecido las normas de Dios. Primera de Corintios 1:18, para terminar, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos. Se burlan, la menosprecian, la tienen por menos, nunca se satisface la vida de una persona que rechaza el Evangelio. Gente viene y va a venir gente a rechazar el Evangelio. Muy pocos son los que realmente están dispuestos a entregar sus vidas por completo a Dios. Van a tomar con seriedad los hechos de su salvación. Recuerdo ahora Hebreos capítulo 2. Voy a leerlo. Por tanto, es necesario que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos escuchado, no sea que caigamos. Porque si la palabra hablada mediante ángeles fue cierta, y todo el que, habiéndola escuchado y cometido transgresión contra ella, recibió justa retribución, esto refiere al Antiguo Testamento, un parte de todo lo que se enseña, cómo moría la gente por escuchar la palabra, y aún así, recuerdas, por ejemplo, el arca del pacto, ¿verdad? Tocaron el arca y cayeron muertos. Bueno, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación? Las cuales comenzaron a ser declaradas por nuestro Señor y nos fueron confirmadas por quienes la escucharon de Él,
dando Dios testimonio respecto a ellas con señales, con prodigios, con diversos milagros y con repartición del Espíritu Santo, los cuales fueron dados conforme a su voluntad. Este es el punto importante. ¿Cómo escaparemos de las consecuencias de rechazar el Evangelio? Si tú y yo somos como hijos malcriados, por eso yo hablé al principio de hijos, ¿verdad? Desobedientes a sus padres, proverbios. Por eso hablé acerca de cómo es un pecado muy condenado. De hecho, en el Antiguo Testamento morían los hijos por desobedecer a sus padres. Era una cuestión que Dios quiso dejar muy en claro. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que finalmente pasa en nuestra vida espiritual. Si tú no le crees a Dios, tú mueres espiritualmente y mueres eternamente y vas a pagar la consecuencia de tu pecado por la eternidad, por desobedecer a Dios. Por eso hablé de Romanos. ¿Puedes poner Romanos nuevamente, Mauri? Es el segundo, creo. Romanos. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente vana para que hicieran lo indebido, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con quienes las hacen. Este es el punto final. ¿Cómo somos tú y yo? El punto es, como venía en la imagen, ¿verdad? ¿De qué lado estamos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Con qué, dice en el versículo 31, con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Cómo es que nos comparan a nosotros? Con aquellos que somos sabios y que realmente es justificada la sabiduría de Dios a través de nuestras vidas. ¿O cómo es que Dios nos compara? Y este es el punto importante y el punto final de esta enseñanza es ¿de qué lado estamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo es que tú y yo vamos a vivir? Dios nos invita a través de esta enseñanza a meditar en nuestros caminos. Siempre lo hace. En cada una de las enseñanzas, cada vez que tú y yo venimos aquí, Dios nos lleva a meditar en vuestros caminos y a ver dónde nos encontramos. Si realmente Dios nos ha llamado a vivir vidas en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, es importante que nosotros aprendamos a vivir vidas tanto como la de Juan, como la de nuestro Señor Jesucristo. Vidas que muestren el amor, la misericordia, la bondad, la gracia que Dios vino a traer a través de Jesucristo. Que mostremos que nuestra fe no es movible. No es movible en base a las circunstancias, en base a lo que esta generación ofrece. Estas personas, como muchas personas hoy en día, van a iglesias esperando ver algo que les mueva, que les motive, que les haga sentir llenos sus propias aspiraciones. Y eso es lo que dice. ¿Qué vinieron a ver? ¿Una caña que se mueve con el viento? Pues quiero decirte que el Evangelio no es eso. Juan el Bautista vino a predicar un evangelio de manera firme y de manera precisa, y vino a condenar
y vino a mostrar el arrepentimiento, y aquellos que no quieren arrepentirse, les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Él vino a condenar a aquellos que no quisieron seguirle. Igual, venían los fariseos y les hablaba como sepulcros blanqueados, quienes por fuera manifestaban una ostenticidad, una manera piadosa de vivir, pero por dentro estaban muertos. Hipócritas, les dice. Palabras fuertes y duras para aquellos que simplemente vivían una vida de hipocresía. Dios condena la hipocresía de una manera como no tienes idea. A través del Nuevo Testamento lo puedes ver. Dios condena la hipocresía. Juan el Bautista lo sabía, lo veía y lo condenaba. Nuestro Señor Jesucristo condenó esta actitud. Cuando hablamos en el Sermón del Monte acerca de esta actitud, los humildes, los mansos, los misericordiosos, los que venían con un humilde corazón, son aquellos que realmente encuentran salvación. No los que viven de una manera como estos jóvenes, malcriados, llenos de hipocresía y falsedad. Así que tú y yo estamos llamados a vivir vidas íntegras delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, por esta enseñanza que nos lleva a meditar en vuestros caminos, en donde nos encontramos el día de hoy, condenando con nuestras vidas de santidad a aquellos que hacen el mal, o conformándonos a las vidas de aquellos que hacen el mal. Permítenos responder a través de tu Santo Espíritu con las palabras correctas. Llévanos a manifestar la misericordia, el amor y la gracia de tu amado Hijo Jesucristo para con aquellos que aún no le conocen, quienes buscan el perdón y quienes buscan la salvación, la cual cada uno de nosotros debemos cuidar como el tesoro más preciado, pero que tristemente muchas veces la descuidamos. Cuidamos más muchas otras cosas banales y temporales que nuestra salvación, que es eterna. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos des de tu Espíritu y nos ayudes a enfocar nuestras mentes, nuestros corazones a lo que verdaderamente es importante. Tu palabra, que nos instruya en cada aspecto de nuestra vida, cómo dirigirnos, y finalmente que todas nuestras acciones sean enfocadas hacia lo eterno. Gracias, Padre, por este tiempo, y agradecemos por tu provisión dada por tu Espíritu para comprender estas verdades, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán.
multitudes te